Bueno, vamos a empezar despacito la clase de hoy. Vamos a arrancar con la clase de hoy, la última clase para ustedes de esta semana. Recuerden que la semana que viene van a tener clases solamente el día viernes, esta clase, porque tenemos un solo teórico. Así que le voy a pasar solamente el link de la clase del día viernes. La semana que viene no tienen seminario, ¿sí? Pero hay comisiones que continúan trabajando con trabajos prácticos. Vamos a ir abriendo el PowerPoint. Un segundo, ¿me dan, por favor? Abrimos el PowerPoint. Bueno, como para ir entrando en tema, recordemos un poco lo que hemos estado trabajando la primer clase de esta semana. Nosotros en la primer clase de esta semana empezamos con un nuevo proceso metabólico, que es el metabolismo de aminoácidos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso que teníamos en cuenta en ese metabolismo de aminoácidos. Así después nos introducimos directamente en lo que tenemos que trabajar hoy, que es más que nada, tenemos que trabajar más que nada el destino de las cadenas carbonadas, ver un poquito qué pasa con ese grupo amino que va a entrar en un proceso metabólico que es el ciclo de la urea, ver cómo se relaciona con otros ciclos que ocurren dentro de la mitocondria, el ciclo de la urea. Por ejemplo, vamos a ver un poco qué interrelaciones hay entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, por ejemplo. Y vamos a internalizarnos un poquito en lo que es la toxicidad del amoníaco, que es un poco lo que ustedes van a desarrollar en el siguiente seminario, que es dentro de 15 días, el siguiente seminario, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Un segundito. Yo voy a compartir primero otra pantalla con ustedes, no el PowerPoint, porque me gustaría primero empezar con un pequeño repaso de lo que nosotros habíamos comenzado a trabajar. Se lo estoy abriendo. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Nosotros, si le queremos poner un título, estamos trabajando con el metabolismo de aminoácidos. Yo les dije que el metabolismo de aminoácidos era un poco diferente al metabolismo de glúcidos y lípidos que habíamos estudiado anteriormente, que una de las principales diferencias en el metabolismo de aminoácidos es que los aminoácidos no tienen posibilidad de acumularse, de depositarse de algún modo en algún tejido, no tiene esta posibilidad de generar una reserva como generábamos con los hidratos de carbono o como generábamos con los lípidos, sino que tenemos en general algo que llamamos un pool de aminoácidos. Este pool de aminoácidos es una pequeña cantidad de aminoácidos que constantemente están dando vueltas entre todos los tejidos,
que se va a generar o se van a incorporar a ese pool proveniente de distintos procesos metabólicos. Nosotros decíamos que al pool de aminoácidos le llegan aminoácidos de la dieta, ¿sí? Estos aminoácidos de la dieta son aminoácidos que han ingresado a nuestro cuerpo a través de las proteínas que nosotros consumimos en la dieta. Esas proteínas, y lo vamos a estudiar más adelante, tienen un proceso de digestión, de proteólisis a nivel de nuestro aparato digestivo, y a partir de ahí después terminan ingresando a nuestros tejidos, o sea, primero a nivel intestinal la sangre, y por sangre se distribuyen en los diferentes tejidos para conformar este pool móvil de aminoácidos. Acá este pool móvil de aminoácidos también se puede alimentar por la proteólisis de proteínas tisulares o proteínas hísticas, como les menciona, digamos, lo habíamos mencionado así la clase pasada, es exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que fundamentalmente el hígado va a poder hacer una síntesis de aminoácidos. Esta síntesis de aminoácidos es un proceso importante porque nos permite tener o generar una parte de lo que son los 20 aminoácidos proteicos que normalmente necesitamos para sintetizar nuestras proteínas, ¿sí? Si bien existen aminoácidos que van a ser esenciales, que los tenemos que incorporar sí o sí con la dieta, este mecanismo que tenemos acá, que yo les nombro, que ocurre en el hígado, normalmente en el caso de que necesitemos algunos aminoácidos por tener una dieta más pobre o no tener suficiente en un determinado pool, bueno, la posibilidad está y realmente es bastante activa la síntesis a nivel hepático. Una vez que estos aminoácidos se empiezan a liberar y empiezan a conformar este pool, inmediatamente nuestros tejidos los empiezan a reutilizar. Vamos a volver a hacer síntesis de proteínas, sobre todo esas proteínas que concluyeron con su vida media y fueron destinadas a la proteólisis, van a tener que ser inmediatamente reemplazadas, ¿sí? Inmediatamente reemplazadas, y de esa manera constantemente tenemos presentes a las enzimas, a las hormonas, a las proteínas de transporte, etcétera. También podemos usar los aminoácidos para la síntesis de sustancias nitrogenadas no proteicas. Acá vamos a encontrar una serie de sustancias como, por ejemplo, neurotransmisores. Vamos a encontrar a las purinas. Vamos a encontrar las pirimidinas, vamos a encontrar al grupo hemo, ¿sí? Son todas sustancias que se conforman a partir de aminoácidos, se sintetizan a partir de aminoácidos, pero no necesariamente son péptidos o proteínas. Nosotros a partir de la semana que viene vamos a empezar a estudiar un poco los neurotransmisores. Ahí vamos a apreciar que hay una gran cantidad de neurotransmisores que
van a formarse a partir de aminoácidos, perdón, es más, algunos neurotransmisores son aminoácidos, y también después nos va a pasar cuando estudiemos la síntesis de purinas, de pirimidinas y de grupo E. Y finalmente, podríamos decir que todos esos aminoácidos que quedan como excedentes, el excedente de ese pool, todos esos aminoácidos que no logran tener un destino metabólico en esos procesos que yo les acabo de nombrar, no tienen destinos metabólicos en esos procesos, van a entrar a catabolismo. Un segundito. Van a entrar a catabolismo. Y a través del catabolismo nosotros, en primer lugar, vamos a separar el grupo amino en forma de amoníaco. Habíamos visto que en general, yo les dije que hay varias maneras para separar el grupo amino, sobre todo eso es dependiendo del tipo de aminoácidos que tengamos. Hay aminoácidos que digamos, tienen enzimas específicas para separar sus grupos aminos. Sin embargo, la mayor parte de los aminoácidos, para perder el grupo amino, en general pasan primero por un proceso de transaminación, que es un mecanismo que estudiamos la clase pasada. Y bueno, una vez que ocurre la transaminación, suele ocurrir diferentes desaminaciones oxidativas, donde la principal desaminación oxidativa para nosotros va a ser la desaminación del glutamato y así la liberación del amoníaco. Vamos a ver que este amoníaco que se libera, yo lo voy a usar para la síntesis de urea. Cuando separamos el grupo amino nos queda la cadena carbonada, ¿sí? Esta cadena carbonada es la parte que nos va a resultar útil de la estructura del aminoácido y le vamos a poder dar diferentes destinos dependiendo en qué tejido estemos y en qué situación metabólica. Puede ser destinada a la obtención de ATP, de energía, puede ser destinada a la gluconeogénesis o puede ser destinada a la cetogénesis. ¿Sí? Cualquiera de esos destinos va a tener, me estoy olvidando uno que hoy lo vamos a charlar, porque también puede hacer lipogénesis. Esto también lo tienen que tener en cuenta. También se puede hacer lipogénesis a partir de la cadena carbonada. Ya vamos a ir viendo en qué situación metabólica y en qué tejidos va a ocurrir este proceso. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy, y dijimos que esta semana íbamos a trabajar fundamentalmente sobre el catabolismo de aminoácidos, que es lo que nos va a interesar. Ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a hablar de la síntesis de sustancias nitrogenadas no proteicas, y estos van a ser los temas fundamentales que vamos a desarrollar a lo largo de las clases de metabolismo de aminoácidos. Lo que tienen que recordar es que no tenemos ningún proceso por el cual el aminoácido se acumule, ¿sí? No tenemos ningún proceso por el cual el aminoácido se transforme en alguna reserva. Directamente se vuelca este pool y es inmediatamente reutilizado. Y todo lo que no se reutiliza en la síntesis de proteínas o en la síntesis de productos nitrogenados no proteicos van a terminar formando parte o siendo parte de lo que nosotros llamamos catabolismo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el ciclo de la urea. Yo les voy a presentar el ciclo de la urea. Después vamos a volver a trabajar en la pantalla.
Vamos del PowerPoint. Ahí. Bueno, acá aparece el ciclo de la urea, ¿sí? Primero y principal, que es lo que deberíamos tener que saber. El ciclo de la urea es una vía metabólica cíclica y es una vía metabólica cíclica porque uno de los productos finales, que es en este caso la ornitina, uno de los productos finales del proceso metabólico, que es en este caso la ornitina, termina siendo uno de los sustratos para volver a comenzar la vía. Debido a que el producto final termina siendo un sustrato inicial, decimos que la vía metabólica se va a transformar en una vía metabólica cíclica. Ahora bien, ¿dónde ocurre el ciclo de la urea? El ciclo de la urea puede ocurrir en ayuno o en posingesta y ocurre exclusivamente en el hígado. Vamos a ver a lo largo de la clase de hoy que existe una enzima dentro del ciclo de la urea, ¿sí?, que es exclusivo del tejido hepático y esa enzima es la responsable o es la que determina que este ciclo de la urea pueda producirse únicamente en el hígado y no así en otros tejidos. Bien, ¿cómo comenzamos el ciclo de la urea? Comenzamos con amoníaco o amonio dentro de la mitocondria hepática. Un detalle. El ciclo es bilocular, ocurre una parte en mitocondria y otra parte en citoplasma, y como dije, vamos a partir de amoníaco. La idea sería, chicos, primero, analicemos de dónde sale el amoníaco, o recordemos, porque nosotros esto lo trabajamos la clase pasada, recordemos de dónde sale el amoníaco que vamos a utilizar acá en esta vía metabólica. Un segundito. Vamos a hacer un pequeño cuadrito para recordarlo. Entonces, para el ciclo de la urea, necesitamos saber que una parte del ciclo de la urea ocurre dentro de la mitocondria, ¿sí? Una parte es mitocondrial y una parte es citoplasmática. Y para empezar a hacer ciclo de la urea, les dije, necesitábamos amoníaco o amonio. ¿De dónde puede provenir el amoníaco o el amonio? Bueno, puede provenir de la desaminación oxidativa del glutamato, es una de las posibilidades. Puede provenir de la degradación de la glutamina. Recuerden que cuando se degrada glutamina por la glutaminasa, se libera un grupo amino dentro del tejido hepático. Y también puede provenir de la digestión de aminoácidos intestinales por la flora bacteriana. Recuerden que la flora bacteriana va a tomar parte de los aminoácidos que nosotros tenemos en la luz intestinal, va a tomar parte de esos aminoácidos y los va a degradar para usar la cadena carbonada como fuente de energía para alimentar las bacterias como nutrientes,
Y bueno, libera amoníaco, ese amoníaco pasa a la circulación portal, se transforma en amonio en la circulación portal y así a través de la circulación portal llega al hígado para este famoso ciclo de la urea. Acá también a todo esto le vamos a agregar, bicarbonato o dióxido de carbono, es lo mismo, ¿sí? Bicarbonato o dióxido de carbono, y gastando 2 moléculas de ATP que se transforman en 2 moléculas de ADP y usando una enzima que se llama carbamil fosfato sintetasa 1. Carbamil fosfato sintetasa 1. ¿Por qué 1? Porque es una de las 2 isoenzimas que nosotros tenemos para sintetizar carbamil fosfato. En el ciclo de la urea vamos a usar la carbamil fosfato sintetasa 1 como principal enzima. En el ciclo de la urea se usa la carbamil fosfato sintetasa 1 como principal enzima y vamos a ver que después tenemos otros procesos metabólicos como, por ejemplo, la biosíntesis de nucleótidos de purina, donde también se forma carbamil fosfato, pero en esa otra vía metabólica vamos a ver que está la carbamil fosfato sintetasa 2. Así que recuerden que la isoenzima 1 es la del ciclo de la urea. ¿Por qué estoy recordando con tanto detalle a esta carbamil fosfato sintetasa 1? Porque es la enzima regulable del ciclo de la urea y es la que va a determinar que este ciclo se active o se inactive. Ahora ya lo vamos a charlar y vamos a ver cómo es su regulación. Bueno, una vez que tengo carbamil fosfato dentro de la mitocondria se va a combinar con una sustancia que se llama ornitina. La combinación del carbamil fosfato y la ornitina forman citrulina. Y la citrulina va a salir al citoplasma, donde en el citoplasma la citrulina se va a asociar, se va a condensar con una molécula de un aminoácido que es el aspartato. Este aminoácido aspartato que entra en la mitad del ciclo de la urea, este aminoácido aspartato que entra en la mitad del ciclo de la urea es una sustancia que también me va a aportar grupos aminos al producto final, que es la urea. Vamos a ver que el producto final tiene, un segundito, la urea tiene un grupo ceto y tiene unido 2 grupos aminos a ese grupo ceto. El primero de los grupos aminos es el que nosotros incorporamos al inicio de la vía. El segundo grupo amino me lo está aportando el aspartato que entra a nivel citoplasmático. Bueno, una vez que tengo citrulina y aspartato se forma el arginin succinato. Este arginin succinato tiene una vida media muy corta, inmediatamente se desdobla en fumarato y arginina, y la arginina en citoplasma, por acción de una enzima arginasa que la voy a nombrar, y es importante que la recuerden porque esta es la enzima que produce, esta arginasa es la enzima que produce que el ciclo de la urea se dé exclusivamente en el hígado, es una enzima órgano específica del hígado, la arginasa, hace que la vía se dé más que nada en este tejido, y bueno, la arginina por acción de la arginasa
va a formar como producto final, segundito, la molécula de urea, que es esta que está acá, ¿sí? Y forma una ornitina que vuelve a incorporarse al proceso metabólico. Esa urea, esa sustancia que se forma, es una sustancia de tipo hidrosoluble, ¿sí? Es de tipo hidrosoluble, va a salir a sangre y por sangre se va a excretar, digamos, va a salir después por la orina. Por sangre es transportada hasta el riñón y de ahí va a salir a través de la orina. Fíjense que yo nombré solamente dos enzimas, nombré la carbamilfosfato sintetasa 1 y nombré la arginasa como enzimas importantes para el ciclo de la urea, y lo que tienen que saber es que en el caso de la carbamilfosfato sintetasa 1, esta es una enzima alostérica, tiene modulador positivo solamente, tiene solamente modulador alostérico positivo, es el N-acetilglutamato, ¿sí? El N-acetilglutamato. Acá Benítez López me pide que repita cómo se excreta la urea. La urea es hidrosoluble, del riñón pasa fundamentalmente hacia la sangre y por sangre llega al riñón para eliminarse por orina. Ahí es fundamentalmente la excreción de urea. Volviendo a la regulación de la carbamilfosfato sintetasa, les dije que utiliza como modulador fundamentalmente modulador positivo al N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato se forma a partir de la unión de glutamato más acetil-CoA. O sea, cuando tengo altos niveles de glutamato, dentro de la mitocondria hepática, y ustedes se estarán preguntando, bueno, a ver, profe, ¿cuándo voy a tener altos niveles de glutamato en la mitocondria hepática? Y piénsenlo que cuando tenga muchos procesos de o catabolismo de aminoácidos en hígado o que le llegue mucha glutamina al hígado, ¿sí? Puede ser que esté intensificado el catabolismo de aminoácidos en el hígado. Normalmente se intensifica el catabolismo de aminoácidos en el hígado cuando hay una dieta rica en aminoácidos, porque el primer tejido que recibe a esos aminoácidos es el hígado, es el primer tejido que los va a recibir, y bueno, y si están en abundante cantidad, normalmente lo que ocurre es que el hígado los va a metabolizar. Ya después vamos a ver qué consecuencia nos trae el metabolismo digamos, hepático de los aminoácidos, pero bueno, eso sería una condición de tener altas concentraciones de glutamato, y la otra sería cuando le llega mucha glutamina desde, por ejemplo, el metabolismo muscular, el catabolismo muscular de aminoácidos. En esas condiciones vamos a tener altos niveles de glutamato a nivel del hígado, y va a formarse el N-acetilglutamato, que es el modulador alostérico positivo de esta enzima. Y la arginasa, que también les puse, es importante que la tengan presente, porque la arginasa lo que provoca
es que esta vía metabólica termine siendo exclusiva del hígado, ¿sí? Bueno, acá pueden ver todo el proceso que yo les acabo de explicar, ¿sí? Tienen toda la vía metabólica y lo único que quiero que aprecien, y por eso volví a la transparencia, lo único que quiero que aprecien acá, un segundito, es cómo el ciclo de la urea se relaciona con el ciclo de Krebs, ¿sí? Cómo el ciclo de la urea se relaciona con el ciclo de Krebs. Si ustedes observan, un segundito voy a dejar de compartir porque se me trabó el power. Un minuto les pido. Ahora sí. Bueno, les decía, vamos a ver cómo el ciclo de la urea se relaciona con el ciclo de Krebs, ¿sí? En ese caso, lo que podemos observar es que no me está funcionando el cursor para mostrarles. Un segundito. Bueno, me gustaría que vean el aspartato que ingresa al ciclo de la urea el aspartato proviene de una transaminación entre el oxalacetato del ciclo de Krebs y un glutamato, ¿sí? Entre el oxalacetato y el glutamato transaminan y forman aspartato y alfa-cetoglutarato. Ese aspartato que se forma va a ingresar al ciclo de la urea y en algún punto del ciclo de la urea se desprende fumarato, ¿sí? El fumarato que se desprende del ciclo de la urea es tomado otra vez por el ciclo de Krebs y nos permite reponer el oxalacetato que yo estaba usando para fabricar aspartato. De esa manera, ustedes pueden ver que siempre el ciclo de la urea va a tener una interrelación obligada con el ciclo de Krebs. Siempre va a haber una interrelación obligada entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. ¿Está? Sí, esa la enzima, acá me preguntan por el chat, si la enzima es la que genera aspartato, es la aspartato aminotransferasa, sí, es correcto, es la aspartato aminotransferasa. Recuerden que todas las reacciones de transaminación son reversibles y si bien yo les di quizás la reacción de la aspartato aminotransferasa, fíjense acá tienen, en este caso estaríamos yendo para hacer ciclo de la urea yo estaría yendo hacia la izquierda, estaría combinando el oxalacetato del ciclo de Krebs con el glutamato del ciclo de Krebs y así formo alfa-cetoglutarato y aspartato que después terminamos utilizando en el ciclo de la urea. Y siempre necesito ese aspartato porque
va a ser el que me va a dar el segundo grupo amino. Recuerden que la urea, la urea tiene dos grupos aminos y bueno, uno es aportado por el amoníaco inicial y el otro va a ser aportado por este aspartato. ¿Sí? Bien, continuamos. Lo que vamos a ver ahora son los destinos de las cadenas carbonadas. Una cosa importante, para evaluar los destinos de las cadenas carbonadas, nosotros vamos a tener que tener en cuenta algunas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que tienen que tener en cuenta para evaluar el destino de las cadenas carbonadas? Y bueno, van a tener que tener en cuenta, primero, cuál es el alfa-cetoácido que surge de esa cadena carbonada. No siempre tenemos el mismo alfa-cetoácido. Después tienen que tener en cuenta en qué tejido nos encontramos y le estamos queriendo dar un destino, digamos, una utilidad a esa cadena carbonada. Y finalmente, la situación metabólica, porque no siempre vamos a tener el mismo destino y eso va a depender del tejido y de la situación metabólica. Por ahora, quiero que sepan que cuando nosotros, por diferentes mecanismos, desaminamos aminoácidos, dependiendo cuál es el aminoácido que estamos desaminando, podemos obtener diferentes cadenas carbonadas. Por ejemplo, si desaminamos alanina, glicina, cisteína, serina, treonina, la cadena carbonada que vamos a obtener es una molécula de piruvato. Bueno, a esa cadena carbonada le vamos a tener que dar un destino metabólico. Si fundamentalmente desaminamos triptófano, leucina, lisina, podemos obtener acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Si desaminamos glutamato, glutamina, histidina, prolina, la cadena carbonada que se nos forma es el alfa-cetoglutarato. Si desaminamos valina, metionina, treonina, formamos succinato o succinil-CoA. Si examinamos aspartato, podemos tener fumarato o podemos tener oxalacetato como cadena carbonada. Fíjense, estos ejemplos son 7 diferentes alfa-cetoácidos, son los que nosotros vamos a obtener cada vez que desaminamos una cadena carbonada. ¿Sí? Cada vez que desaminamos una cadena carbonada, estos son los alfa-cetoácidos que podemos obtener. ¿De qué va a depender que obtengamos uno u otro? De cuál es el aminoácido que estamos catabolizando. Bueno, vamos a ver qué destino le damos a los aminoácidos fundamentalmente en ayuno. ¿Sí? Yo quiero hablar del ayuno. Vamos a pasar a otra pantalla para poder ir analizando despacito qué nos pasa en ayuno con esas cadenas carbonadas. Como les dije, vamos a tratar de ver el destino de las cadenas carbonadas en ayuno. Voy a ponerlo acá. Pueden ser diferentes cadenas carbonadas. Eso va a depender
de cuál es el aminoácido que nosotros estamos metabolizando, ¿sí? Y bueno, no solo tenemos que tener en cuenta cuál es la cadena carbonada, sino que tenemos que tener en cuenta el tejido. Si estamos en músculo, el músculo tenemos una situación que siempre es muy frecuente. El músculo normalmente tiene bajos niveles de ATP. Esta es una característica bastante propia del tejido muscular. Y ustedes se estarán preguntando por qué el músculo siempre tiene bajos niveles de ATP y por qué es un músculo que constantemente realiza actividad física, porque es un tejido, perdón, que constantemente realiza actividad física y para poder hacer la actividad física necesita justamente alimentar con ATP algunos de los mecanismos necesarios que son fundamentales para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, en general nunca va a haber exceso de ATP en el músculo. En general, el músculo siempre va a tener déficit de ATP. Bajo esta circunstancia, ¿qué nos va a pasar? Bueno, dijimos que la cadena carbonada podía ser piruvato, dijimos que la cadena carbonada podía ser acetil-CoA, dijimos que la cadena carbonada podía ser aceto, acetil-CoA, hablamos del alfa-cetoglutarato, hablamos del succinil o succinato, succinil-CoA o succinato, hablamos del fumarato y hablamos del oxalacetato. Bueno, ¿qué pasa si yo obtengo alguna de estas cadenas carbonadas? Si estamos en el músculo y hay bajos niveles de ATP, bueno, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA y el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. Si fuera aceto-acetil-CoA, esta reacción es reversible, así que el aceto-acetil-CoA también se transformaría en acetil-CoA, ¿sí? Si la cadena carbonada fuera acetil-CoA, el acetil-CoA se combinaría con un oxalacetato e ingresaría al ciclo de Krebs, ¿sí? Acá se forma citrato. El citrato va a seguir el ciclo hacia alfa-cetoglutarato, pero bueno, si la cadena carbonada es alfa-cetoglutarato, seguiría el alfa-cetoglutarato el ciclo de Krebs a succinil-CoA. Si la cadena carbonada es succinil-CoA, seguiría el ciclo de Krebs. Si fuera fumarato, se transformaría en oxalacetato y este volvería a ingresar al ciclo de Krebs. O sea, ¿qué les quiero indicar con esto? Independientemente de cuál sea la cadena carbonada que ustedes obtengan en ayuno, en el músculo lo va a usar a todas esas cadenas carbonadas para generar energía a través del ciclo de Krebs. Ese va a ser el destino que le va a dar el músculo en ayuno a las cadenas carbonadas. Entonces, el destino va a ser ciclo de Krebs y por lo tanto va a ser formar moléculas de ATP. Eso va a ocurrir en el músculo. Ahora bien, ¿qué nos puede pasar? Puede pasar que ocurra esto en el hígado. ¿Sí? Esto puede estar ocurriendo en el hígado. ¿Y qué características tiene el hígado? Que puede estar en un ayuno prolongado. Si estamos en el hígado en un ayuno prolongado, acuérdense que está muy activa la beta-oxidación de aminoácidos, por lo tanto voy a tener altos niveles de ATP a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos. Esa es una de las condiciones que habíamos planteado. Y bueno, pueden llegar y aparecer diferentes cadenas carbonadas
dentro del tejido hepático a causa de que se esté haciendo catabolismo de aminoácidos. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y por qué ocurre catabolismo de aminoácidos dentro de el hígado cuando estamos en ayuno? Si normalmente es más frecuente el catabolismo de aminoácidos en ayuno en el músculo. Sí, es cierto, es más frecuente en el músculo, pero ¿qué hace el músculo a medida que hacemos catabolismo? Envía alanina, envía glutamina o aspargina y con eso está enviando a el hígado los grupos aminos. Cuando se metaboliza la alanina, la aspargina o la glutamina dentro del tejido hepático, recuerden que van a dejar sus cadenas carbonadas dentro del tejido hepático, van a quedar. Recuerden que si era alanina, al tejido hepático le va a llegar piruvato, si era glutamina, le va a llegar alfa-cetoglutarato, porque se va a metabolizar primero de glutamina a glutamato y después de glutamato a alfa-cetoglutarato. Si es aspargina, ¿sí?, primero va a formar aspartato y el aspartato se va a metabolizar y me va a dar oxalacetato. O sea, le van a llegar cadenas carbonadas cuando se envíe de manera no tóxica los grupos aminos hasta el hígado. Bueno, ¿qué va a pasar? En el hígado, en ayuno prolongado, el piruvato se va a estar transformando en oxalacetato y no en acetil-CoA. Y el oxalacetato, gracias al malato, va a estar saliendo de la mitocondria para formar glucosa por gluconeogénesis. Y si mi cadena carbonada es alfa-cetoglutarato, ¿qué va a hacer? Y bueno, se va a transformar en succinil-CoA, en succinato, el succinato en fumarato, el fumarato en malato, el malato en oxalacetato, y todas estas cadenas carbonadas también van a buscar como destino en el hígado favorecer la gluconeogénesis. En el caso que la cadena carbonada sea acetil-CoA o acetoacetil-CoA, en el caso que la cadena carbonada sea acetil-CoA o acetoacetil-CoA, recuerden que estos dos se pueden interconvertir de manera reversible. Acá la acetil-CoA va hacia la cetogénesis y forma cuerpos cetónicos, o sea, dependiendo cuál es la cadena carbonada, en el hígado puedo tener algunas cadenas carbonadas que van a ser destinadas para la formación de cuerpos cetónicos y otras cadenas carbonadas que van a ser destinadas para la formación de glucosa por gluconeogénesis. Por lo tanto, ustedes van a ver, y eso estaba en el PowerPoint, ustedes van a ver, algunos aminoácidos se van a considerar cetogénicos, sobre todo los aminoácidos cuyas cadenas carbonadas conformen acetoacetato o acetil-CoA, y se van a considerar cetogénicos porque en el hígado, en ayuno, van a producir cuerpos cetónicos, y después tienen que el resto de los aminoácidos, incluyendo los que van a formar piruvato, van a conformar
fundamentalmente oxalacetato, y a partir de ahí van a ir a la glucosa. Entonces, todos estos aminoácidos los vamos a considerar aminoácidos glucogénicos o gluconeogénicos. Así también lo pueden encontrar en el caso de estas cadenas carbonadas, que pertenecen a los aminoácidos que los vamos a llamar glucogénicos o gluconeogénicos. Entonces, volviendo y cerrando la idea, acá lo teníamos, volviendo y cerrando la idea, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que dependiendo cuál es el tejido donde está ocurriendo el proceso, el destino de la cadena carbonada va a ser diferente. Dependiendo del tejido, en ayuno, yo puedo usar las cadenas carbonadas para generar energía, o usar las cadenas carbonadas para fabricar glucosa o fabricar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Eso para el ayuno. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos en posingesta? ¿Qué ocurre cuando nos ponemos en posingesta? Estamos acá. ¿Está? Bueno, de nuevo, las cadenas carbonadas pueden ser piruvato, pueden ser acetil-CoA, pueden ser acetoacetato, pueden ser oxalacetato, fumarato, succinato, succinil-CoA y alfa-cetoglutarato. Cualquiera de estos pueden ser nuestras cadenas carbonadas. Les cuento que en posingesta normalmente el que metaboliza las cadenas carbonadas es fundamentalmente, el hígado, porque le va a llegar los aminoácidos provenientes de la dieta. También pueden llegar a músculo, o sea que el músculo también podría hacer catabolismo de aminoácidos en posingesta. Sin embargo, la mayor parte del catabolismo se hace dentro del hígado. Vamos a analizar de vuelta despacito qué nos podría llegar a pasar con esas cadenas carbonadas cuando estamos ahora en una situación metabólica diferente, que es la posingesta. Entonces, vamos a trabajar con el destino de las cadenas carbonadas en posingesta. Bueno, teníamos que las cadenas carbonadas podían ser piruvato, acetil-CoA, aceto, acetil, CoA, podían ser alfa-cetoglutarato, podían ser succinil-CoA o succinato, podían ser fumarato o oxalacetato. Y vamos a ver qué pasa si van a músculo. Vamos a ver qué pasa si se van al músculo las cadenas carbonadas. De nuevo, que tengo que tener en cuenta en el músculo, que normalmente el músculo tiene bajos niveles de ATP. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cualquiera de estas cadenas carbonadas? Si es piruvato, lo transformamos en acetil-CoA.
Si es acetoacetil-CoA, lo transformamos en acetil-CoA. Si es la cadena carbonada acetil-CoA, lo voy a combinar con oxalacetato para formar citrato. A partir de ahí el citrato sigue el ciclo de Krebs, ¿sí? Si es alfa-acetoglutarato, lo introduzco a este nivel en el ciclo de Krebs. Si es succinato, va a entrar más adelante. Si es fumarato, va a entrar hacia el final. Y si es oxalacetato, ingresa otra vez al comienzo del ciclo de Krebs. Por lo tanto, ¿cuál es el destino que tienen las cadenas carbonadas en el músculo en posingesta? El destino es hacer ciclo de Krebs y nuevamente sintetizar ATP, porque normalmente el músculo tiene bajos niveles de ATP durante todo el tiempo, tanto en ayuno como en posingesta. Voy a ganar la misma cantidad de ATP si ingresa acetil-CoA que si ingresa fumarato al ciclo de Krebs. Indudablemente no, chicos, ¿sí? La cantidad de ATP va a depender de cuál es mi cadena carbonada y de qué aminoácido yo estoy partiendo para hacer este proceso de catabolismo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa en hígado? En hígado, normalmente en posingesta tengo altos niveles de ATP. ¿Por qué tengo altos niveles de ATP en posingesta? Porque me llega mucha glucosa, fructosa y yo la estoy metabolizando. Si a eso le agrego metabolismo de aminoácidos, adivinen qué es lo que me va a pasar en el hígado, que normalmente tiene altos niveles de ATP. Vamos a ponerle otro color para diferenciar hígado de músculo. Les pido un segundo. ¿Qué pasa si el hígado tiene altos niveles de ATP y yo llego con alguna de estas sustancias por un proceso de desaminación? Bueno, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA en el hígado, el acetoacetil-CoA también se va a transformar en acetil-CoA, el acetil-CoA se va a combinar con oxalacetato, van a formar citrato. Voy a hacer una pequeña modificación para que me quede un poquito más prolijo. Vamos a poner al alfa-acetoglutarato más abajo. Voy a poner acá al alfa-acetoglutarato. Bueno, ¿cómo seguimos? El citrato va a intentar transformarse en alfa-acetoglutarato o ingresar al ciclo de Krebs, pero ¿qué pasa? Si yo tengo altos niveles de ATP, ¿cómo va a estar este proceso? Este proceso va a estar bloqueado. Entonces, ¿qué va a pasar si mis cadenas carbonadas ingresan al ciclo de Krebs? Va a aumentar citrato. Si la cadena carbonada es alfa-acetoglutarato, va a ser esta parte del ciclo de Krebs. Si la cadena carbonada es succinato, va a ser esta parte del ciclo de Krebs. Si la cadena carbonada es fumarato, va a ser esta parte. ¿Y todo a qué me va a llevar? Indudablemente en el hígado, en posingesta, cuando el hígado ya tiene suficientes niveles de ATP porque estuvo metabolizando, por ejemplo, hidratos de carbono, ¿sí? ¿A qué me va a llevar? Al aumento de citrato. ¿Qué hacía el citrato cuando aumentaba en la mitocondria? Era un punto de fuga, salía al citoplasma, ¿sí? En citoplasma se transformaba en acetil-CoA citoplasmático y vamos a decir que en esta condición las cadenas carbonadas pueden ser destinadas a la lipogénesis, a la formación de
ácidos grasos, triacilglicéridos, a la formación de colesterol, ¿está? Fíjense, el exceso de cadenas carbonadas en posingesta en el hígado va a tener como destino la lipogénesis. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Que en realidad el destino de nuestras cadenas carbonadas, siempre va a depender de la situación metabólica y el tejido donde está ocurriendo el catabolismo de aminoácidos, ¿sí? A veces lo puedo destinar para sintetizar ATP, a veces lo puedo destinar para sintetizar glucosa, cuerpos cetónicos, ácidos grasos. Todo va a depender de cuál es mi cadena carbonada, en qué tejido ocurre y en qué situación metabólica se encuentra ese tejido donde se está desarrollando este proceso que les acabo de contar. ¿Sí? Bueno, de esa manera podemos ver los destinos que le vamos a dar a las cadenas carbonadas. Y hay algo que es importante que lo tengan presente y ya lo pueden ir sumando ahora. Toda dieta que tenga exceso de hidratos de carbono, exceso de aminoácidos o exceso de lípidos va a provocar obesidad. ¿Por qué? Porque en hígado fundamentalmente el exceso de hidratos de carbono, el exceso de aminoácidos se transforma en ácidos grasos, esto en triglicéridos y como sabemos van a salir con la LDL desde estos tejidos y se van a dirigir al tejido adiposo donde se va a metabolizar, donde se va a almacenar las grasas sintetizadas por el hígado. Así como vimos que las grasas se pueden sintetizar a partir de excesos de glúcidos, hoy vimos que las grasas se pueden sintetizar a partir de excesos de aminoácidos. Sobre todo esto es válido para una dieta hiperproteica en un paciente que tiene bajos gastos de energía, o sea que no realiza una importante actividad física. Porque ustedes van a escuchar que las personas que hacen mucha actividad física y quieren hipertrofiar, por ejemplo, músculo, consumen dietas ricas en proteínas, ¿está? Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tienen activada la síntesis de proteínas a nivel muscular por la intensa actividad física. Ahora, si yo quiero hacer una dieta hiperproteica, pero me quedo sentada en una silla todo el día, adivinen dónde van a ir mis aminoácidos. No van a ir al músculo, ya les advierto. No van a ir al músculo, van a ir al tejido adiposo, como lípidos. Todo depende de qué es lo que yo estimulo en mi organismo. ¿Está? Bueno, para ir cerrando un poco el metabolismo de aminoácidos, la idea de esta clase también era, meternos un poco en lo que ustedes van a trabajar como seminario dentro de 15 días. A ver, acá me escribieron algo por el chat, un segundo. A ver, con respecto, acá me preguntan si el exceso, ¿qué pasa si consumimos exceso de vitaminas? Te cuento una cosa, Gisela. Si son vitaminas hidrosolubles, el exceso lo perdés por los líquidos biológicos. ¿Está? El exceso lo perdés por líquidos biológicos. En el caso de las vitaminas liposolubles, en una primera instancia vas a saturar los depósitos de vitamina liposoluble y el exceso también se va a metabolizar y se va a eliminar. ¿Sí?
Normalmente no es una situación patológica el consumo de excesos de vitaminas. ¿Por qué? Porque las terminás eliminando. De alguna u otra manera la terminás eliminando lo que no ocupas. O sea, si vos, ¿cuáles serían las liposolubles? Las del complejo, las que tienen estructuras terpénicas, ¿sí? Esas son las liposolubles, las que tienen, por ejemplo, la vitamina A, que es un carotenoide y tiene una estructura terpénica, la vitamina E, ¿sí? Bueno, esas serían las que se considerarían liposolubles, las que tienen estructuras lipídicas en su molécula. No tienen consecuencias los excesos de vitamina. Normalmente lo que no usas, lo perdés. Por ahí hay gente que consume complejos vitamínicos de manera frecuente, ¿sí? Frecuentemente está consumiendo complejos vitamínicos. Bueno, está bueno y ni. Si te hacen falta las vitaminas porque no tenés una dieta adecuada, y está bueno, porque podés aportarle a tu cuerpo lo que te estaría haciendo falta. Pero en general, si tienen dietas adecuadas, todo lo que consuman como suplemento vitamínico se pierde. Es tirar su dinero en algo que no va a terminar siendo provechoso para el organismo. ¿Está? Por ahí está bueno adecuar la alimentación y tener una dieta, digamos, que contenga frutas y verduras frescas y con eso de algún modo asegurar el aporte de vitaminas y no tanto el consumo de complejos vitamínicos, ¿sí? Bueno, volvemos a nuestro tema. Yo les dije que vamos a hablar de lo que ustedes van a trabajar en seminario. Ustedes en seminario van a hablar de la encefalopatía hepática que puede sufrir un paciente que tiene cirrosis, ¿sí? La encefalopatía hepática que puede sufrir un paciente que tiene cirrosis. Y con respecto a eso, lo que tenemos que tener en cuenta primero es qué es lo que causa la cirrosis, ¿sí? Lo más importante quizás primero es entender qué es lo que nos va a causar a nosotros un cuadro de cirrosis. Arranquemos por qué es cirrosis. La cirrosis es un proceso patológico, es un estado donde el hígado ha perdido prácticamente su funcionalidad y se debe a que hay una fibrosis intensa de todo el parénquima. Los hepatocitos que conforman el tejido normal del hígado terminan siendo reemplazados por tejido fibrótico. Este tejido fibrótico modifica la arquitectura normal del hígado, afectando toda la circulación de líquidos dentro del tejido hepático, incluyendo la circulación sanguínea. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando tenemos cirrosis en un tejido, se dificulta el paso de sangre a través del tejido. Ustedes piensen que normalmente al hígado le llega sangre por la vena porta y sale por la vena hepática. ¿De dónde llega la sangre a través de la vena porta? Llega de la parte gastrointestinal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a pasar? Este flujo normal de sangre se va a ver de alguna manera obstaculizado. Ese tejido fibrótico altera la arquitectura y por lo tanto se altera la circulación normal de sangre a través del tejido hepático, ¿sí? Y bueno, una de las consecuencias es que se empieza a desarrollar hipertensión portal. ¿Por qué hay hipertensión portal? Porque la sangre que debería atravesar el hígado y dirigirse ahí hacia
otros tejidos, se empieza a acumular en el sistema porta porque no tiene a dónde ir, se empieza a acumular la sangre. Eso produce hipertensión portal y la hipertensión portal produce el desarrollo de vasos colaterales. ¿Qué significa el desarrollo de vasos colaterales? Que se empiezan a formar o empiezan a transportar sangre, vasos que habitualmente están presentes, solamente que normalmente no se dedican al transporte de sangre porque la sangre pasa por el hígado. Estos vasos colaterales normalmente van a conectar el sistema porta con la circulación general, ¿sí? Y de esa manera, algunos desechos que llegaban por el sistema porta al hígado, como por ejemplo el amoníaco y el amonio desde los intestinos, ya no va a pasar por el hígado, sino que va a ser transportado directamente a la circulación general. ¿Qué problema tengo? Acá surge el problema que yo vengo diciendo desde la clase anterior. Ojo, el amoníaco y el amonio no debe llegar a la circulación general porque en ese caso resulta tóxico. Ustedes se están preguntando por qué resulta tóxico. Porque el amoníaco tiene mucho trofismo por el cerebro. Cuando pasa a circulación general, el amoníaco tiene mucha tendencia a dirigirse al tejido cerebral, donde va a causar un cuadro de toxicidad del cual vamos a discutir dentro de algunos momentos. ¿Sí? Pero bueno, si solamente tengo cirrosis y tengo hipertensión portal, la cantidad de amoníaco que llega por el metabolismo de aminoácidos de la dieta no suele ser tanto, porque si bien las bacterias intestinales metabolizan los aminoácidos que yo consumo a través de las proteínas, el metabolismo es mínimo, ¿sí? Es muy pequeño el metabolismo, porque gran parte de los aminoácidos también se absorben como tales y son vehiculizados por sangre. Pero la hipertensión portal tiene otra consecuencia donde ahí sí se me va a complicar y puedo llegar a desarrollar la encefalopatía hepática. ¿Cuál es la otra consecuencia? Que la hipertensión portal hace que aparezcan vasos colaterales, bueno, y digamos, estos vasos colaterales que se desarrollan por o a causa de la hipertensión portal, también los vamos a encontrar desarrollados en la parte superior del estómago o en la parte inferior del esófago. Ahí vamos a encontrar también vasos colaterales y en estos sitios, y a causa de esa alta presión constante, los vasos se vuelven dilatados, se vuelven tortuosos, sus paredes se tornan frágiles, justamente en ese sitio, y lo que suele producir esto que vamos a denominar como varices esofágicas propias de una hipertensión portal. Los pacientes que tienen hipertensión portal tienen varices esofágicas. Bueno, lo que puede pasar de vez en cuando es que estas varices sufran algún daño en sus paredes y haya sangrado o lo que vamos a considerar como hemorragia digestiva. Estos vasos se rompen, sangran y la sangre es volcada a la luz del aparato digestivo. El paciente con cirrosis e hipertensión portal normalmente tiene hemorragia digestiva. ¿Por qué es importante tener presente a la hemorragia digestiva? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a trabajar con otra pantalla para poder analizar esto de la hemorragia digestiva, para que ustedes me puedan entender un poquito más. Un segundito. Un segundito, chicos.
Bueno, les decía, a ver si me preguntan, ¿cuáles son los destinos posibles de esa hemorragia? Ahí estoy intentando responderles. A la persona que me hizo la pregunta, la idea es responderle cuál es el destino. Ustedes entonces van a tener, esta es la luz intestinal, ¿sí? Esta es la luz intestinal. ¿Sí? Nosotros tenemos el hígado que está fibrosado, no es funcional, no va a tener ciclo de la urea, está. Y acá tenemos que hay una conexión con la circulación general del sistema porta. ¿Está? Bueno, ¿qué le pasó a este individuo con cirrosis? Dijimos, a causa de las varices esofágicas va a tener una hemorragia digestiva. Si tiene hemorragia digestiva va a aparecer hemoglobina dentro de la luz intestinal. Hay sangre, chicos, en el árbol, digamos en el aparato digestivo. Los glóbulos rojos van a ser lisados, se va a liberar el contenido de los glóbulos rojos que es hemoglobina, y la hemoglobina acá me va a dar, por un lado la globina, y por otro lado el grupo hemo, que bueno, después dentro de algunas clases ya les voy a contar cómo se metaboliza. Esta globina se va a transformar en aminoácidos. Ustedes piensan que va a haber mucha globina, mucha hemoglobina y van a haber muchos aminoácidos libres. Esto va a ser atacado por la flora bacteriana, ¿sí? Y la flora bacteriana lo que va a provocar es que una parte se transforme en la cadena carbonada, que es lo que ellos van a usar, y la otra parte se transforme en amoníaco. Recuerden que el amoníaco es liposoluble, va a pasar a sangre, una parte del amoníaco en sangre se transforma en amonio, y ahora todo esto va a pasar, una parte de amoníaco y una parte de amonio, va a pasar a la circulación general, ¿sí? Va a estar aumentado el amonio, va a estar aumentado el amoníaco en circulación general. En el caso del amonio no hay gran problema porque es hidrosoluble y puede perderse por orina, pero mi problema es el aumento del amoníaco en sangre. ¿Por qué es mi problema? Porque el amoníaco va a tener tendencia a, por su afinidad, a pasar al cerebro, y puede pasar al cerebro porque es liposoluble. ¿Qué va a empezar a tener este paciente? Va a empezar a tener aumentos de amoníaco en el cerebro. ¿Qué va a provocar el aumento de amoníaco a nivel cerebral? Bueno, a nivel cerebral, el amoníaco se va a combinar con un neurotransmisor que es el glutamato, y por la glutamina sintetasa van a formar glutamina, van a formar grandes cantidades de glutamina a nivel cerebral, combinándose con glutamato el amoníaco. Especialmente en los astrocitos va a aumentar en su citoplasma los niveles de glutamina. La glutamina va a producir un efecto osmótico, va a entrar agua a las células, ¿sí? Va a haber edema y va a aumentar la presión intracraniana por el edema. ¿Está? Al aumentar la presión intracraniana va a haber hipoxia cerebral, ¿sí? La hipoxia, ¿qué va a provocar? Que el cerebro, que normalmente no puede usar muchos nutrientes para generar energía, acuérdense que el cerebro podía usar
glucosa o cuerpos cetónicos. Y ahí nos quedábamos. ¿Qué tipo de glucólisis va a hacer ahora con la glucosa que le llega? Y que encima va a llegar en menos cantidad porque hay hipoxia y esto nos habla de una menor circulación sanguínea. Su glucólisis va a ser anaeróbica. ¿Cuántos ATPs gana por glucólisis anaeróbica el cerebro? 2 ATPs. Por lo tanto, con esto indudablemente va a haber una depleción, una disminución en la ganancia de energía del cerebro. ¿Qué va a sentir el paciente? El paciente va a estar obnubilado, perdido, ¿sí? Va a estar desorientado. Dependiendo el cuadro, cuán grave sea, el paciente puede terminar entrando en una situación de coma. Pero no es lo único que causa el amoníaco en cerebro. También inhibe a la lanzadera malato-aspartato. ¿Por qué? Porque va a combinarse con glutamato, va a utilizar el glutamato que está disponible en cerebro. Y si ustedes recuerdan, no les voy a mencionar ahora porque ya lo vimos en otra oportunidad, si ustedes recuerdan la lanzadera malato-aspartato, en parte de la lanzadera malato-aspartato teníamos incorporado o incluido al glutamato. Al no tener glutamato disponible, ¿sí? Al no tener glutamato disponible, la lanzadera no va a funcionar, entonces los NAD reducidos en citoplasma no van a poder ir a mitocondria y esto de alguna manera va a incrementar la glucólisis anaeróbica. ¿Cómo se va a incrementar la glucólisis anaeróbica? ¿Sí? Va a aumentar los niveles de lactato y el aumento de los niveles de lactato va a disminuir el pH a nivel del cerebro porque el lactato es un ácido. Hay acidosis metabólica. Está a nivel cerebral. Eso indudablemente, recuerden que la acidosis, cambiar el pH, hace que algunas enzimas ya no funcionen adecuadamente. Todo el metabolismo cerebral se va a empezar a afectar. ¿Está? También se va a inhibir el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y yo lo estoy usando con otros fines metabólicos. ¿Qué va a querer hacer el cerebro? El cerebro va a querer recuperar el glutamato, va a querer recuperar su neurotransmisor excitatorio. Por lo tanto, va a tomar alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, lo va a sacar directamente del ciclo de Krebs, lo va a combinar con amoníaco o amonio y por la glutamato deshidrogenasa que catalizaba una reacción reversible, ahora va a ser una aminación reductiva del alfa-cetoglutarato para tratar de recuperar el glutamato que está perdiendo. El problema es que cuando tome el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, va a estar frenando el ciclo de Krebs. El cerebro va a estar disminuyendo el ciclo de Krebs. Por lo tanto, disminuye aún más la síntesis de ATP, el paciente se encuentra aún más perdido, obnubilado, está desorientado, está letárgico, está lento, ¿sí? No tiene energía, chicos. Su cerebro fundamentalmente no tiene energía. Y como les dije, como, digamos, dependiendo la cantidad de falta de ATP que haya, hasta posiblemente podemos hacer que el paciente entre en un estado de coma. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué hago con mi paciente? ¿Qué hago con este paciente que tiene esta situación? Porque el problema de él, ¿cuál es? La producción excesiva de amoníaco a partir de la hemorragia digestiva. Una de las posibles cosas que podemos hacer, ¿sí?, es, obviamente, frenar la hemorragia digestiva, ¿sí?
una de las posibles cosas que podemos hacer es frenar la hemorragia digestiva. Perfecto, entonces ya no llega tanto hemoglobina, no se forma tanto amoníaco. ¿Está? A veces no es tan sencillo frenar la hemorragia digestiva. Entonces, ¿saben qué hacemos? Le damos al paciente, algo que se llama lactulosa. La lactulosa lo que hace es acidificar el intestino. Si yo acidifico el intestino, el amoníaco a nivel intestinal se transforma en amonio. El amonio es hidrosoluble, ya no puede atravesar las barreras y se termina yendo por materia fecal, porque es hidrosoluble y no puede pasar las barreras del intestino para pasar a sangre. Entonces, si acidifico, el amoníaco directamente en el intestino se transforma en amonio y se pierde por materia fecal. La otra cosa que puedo hacer es eliminar mi flora bacteriana. Puedo eliminar la flora bacteriana, entonces no se metabolizan los aminoácidos y no se forma el amonio. Son algunos de los tratamientos inmediatos que normalmente tenemos cuando hay una encefalopatía hepática. Sí, chicos, un trasplante del hígado. Imagínense cuánto tiempo va a estar un paciente haciendo una encefalopatía hepática si yo tengo que esperar un trasplante de hígado. Sería lo ideal para que el hígado empiece a funcionar y todo esto vaya al hígado. Todo esto vaya al hígado y se transforme acá adentro en urea. Fantástico. ¿Saben lo que cuesta encontrar un donante de hígado compatible? Meses. Entonces, lo más sencillo, ¿sí? Y hasta allá ya se murió, me dicen, sí, tienen razón. Hasta ese momento el paciente se murió. Bueno, si yo le doy lactulosa y algún antibiótico para eliminar la flora y el amoníaco formado lo transformo en amonio dentro del tracto intestinal, en media hora yo dejo de pasar amoníaco, dejo de que siga incrementándose el amoníaco a nivel de la circulación general y despacito va a empezar a revertir el cuadro del paciente. ¿Sí? La idea es que le deje llegar grandes cantidades de amoníaco al cerebro. ¿Está? Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo tengo una hemorragia digestiva pero el hígado es sano? ¿Qué pasa si no hay cirrosis, pero hay hemorragia digestiva, como a veces pasa? Hay personas que tienen hemorragia digestiva sin tener hipertensión portal y sin tener cirrosis. Bueno, no pasa nada. No tengo encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque si hay hemorragia digestiva y esto funciona, amoníaco, amonio al hígado y aumentan los niveles de urea en sangre y la urea no es tóxica. ¿Cuándo aparece la encefalopatía hepática? Cuando se combina una hemorragia digestiva con un hígado no funcional y que están estas conexiones colaterales que me permiten llegar el amoníaco o el amonio a la circulación general. ¿Sí? Entonces, para que aparezca la encefalopatía hepática, yo tengo que combinar varias situaciones. Un hígado no funcional, tiene que haber conexiones colaterales para que la sangre del sistema porta pase a la circulación general, ¿sí? Todo eso se tiene que combinar. Tiene que haber una hemorragia digestiva para tener una alta carga de aminoácidos y una alta producción de amoníaco a nivel intestinal, ¿sí? No, chicos, la acción del amoníaco es transitoria, ¿sí? La acción del amoníaco es transitoria. Una vez que yo dejo de tener elevados niveles de amoníaco en sangre, todo va empezando a volver a la normalidad. No es de manera irreversible. Porque bueno, después tengo la glutaminasa, que puedo degradar la glutamina y hacer que revierta el cuadro de edema. ¿Tá? Bueno, eso se va revirtiendo, pero en un determinado momento el paciente va a presentar la encefalopatía hepática. ¿Tá? En un determinado momento eso se va a presentar.
Bueno, me preguntan qué pasa, me está reflejando, qué pasa con el hígado, con el amoníaco, después se libera en orina. Generalmente después vamos a liberar amonio, no urea, porque el hígado va a ser no funcional, ¿tá? Así que lo que se va a eliminar por orina va a ser fundamentalmente amonio, ¿tá? Bueno, exacto. Los que tienen cirrosis tienen que tener muy buena alimentación con respecto a las vitaminas porque no hay depósitos de vitaminas liposolubles, así que van a tener que tener un mejor aporte de vitaminas debido a que al tener cirrosis no van a tener un buen depósito. Sí, ese es otro tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan para hacer? ¿Alguien quiere conectar micrófonos, preguntar algo? ¿No? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco que estén ahí. Nos estaríamos viendo el viernes de la semana que viene, ¿sí? Ya vamos a empezar a trabajar con neuroquímica el miércoles de la semana que viene. Sigue siendo metabolismo de aminoácidos, pero estamos viendo la utilidad de los aminoácidos para formar otros tipos de procesos metabólicos. ¿Está? Bueno, buen fin de semana a todos, que puedan descansar, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.